La señora Darling lanzó un grito, y como respondiendo a un timbrazo se abrió la puerta y entró Nana, que volvía de su tarde libre. Aulló y se lanzó sobre el chico, que saltó por la ventana. La señora Darling volvió a gritar, esta vez temiendo por él porque pensaba que se había matado. Bajó corriendo a la calle para buscar su cuerpecito, pero no estaba. En la oscuridad de la noche solamente pudo ver lo que le pareció una estrella fugaz. Volvió a la habitación y se encontró a Nana con algo en la boca. Era la sombra del chico. Mientras él saltaba por la ventana, Nana la había cerrado rápidamente, demasiado tarde para retenerlo, pero a su sombra no le había dado tiempo de salir. Al cerrarse de golpe la ventana, se la había arrancado. Puedes estar seguro de que la señora Darling examinó la sombra con atención, pero era una sombra como todas las demás. Nana no tenía dudas sobre lo que había que hacer con ella. La dejó colgada fuera de la ventana. Seguro que volvió a buscarla. Dejémosla donde pueda recuperarla sin molestar a los niños. Pero por desgracia la señora Darling no pudo dejarla así colgada fuera de la ventana. Parecía un trapo tendido y ensombrecía el tono de la casa. Pensé en enseñársela al señor Darling, pero éste estaba haciendo cuentas para los abrigos de invierno de John y Michael, con un paño húmedo alrededor de la cabeza para mantener la mente clara. No le pareció oportuno molestarle. Por otro lado, sabía perfectamente lo que diría. Esto es lo que pasa por tener un perro como niñera. Decidió doblar la sombra y guardarla con cuidado en un cajón hasta que llegara el momento adecuado para hablar de ello con su marido. ¡Ay, cielos! El momento llegó una semana después. Aquel viernes inolvidable. Obviamente era viernes. Tendría que haber estado especialmente atenta siendo viernes, solía decirle después a su marido, mientras Nana quizá estaba al otro lado sosteniéndole la mano. No, no, decía siempre el señor Darling, la responsabilidad es solo mía. Yo, George Darling, lo hice. Mea culpa, mea culpa. Había estudiado letras. Se sentaron así durante muchas noches, todos juntos recordando el viernes fatal hasta que el más mínimo detalle quedó impreso tan profundamente en sus cabezas que salía por el otro lado como las figuras de un cono mal hecho. Si no hubiera aceptado la invitación a comer de los del 27, decía la señora Darling. Si no hubiera vertido la medicina en el bebedero de Nana, decía el señor Darling. Si al menos hubiera fingido que me gustaba la medicina, decían los ojos vidriosos de Nana. Y mi pasión por las invitaciones, George. Mi mala reacción ante las burlas, querida. Mi susceptibilidad ante las tonterías, queridos amos. Y de repente se desesperaban, y Nana pensaba, es verdad, no deberían haber tenido un perro como niñera. Muy a menudo era el señor Darling quien enjuagaba las lágrimas de Nana. ¡Ese diablo! Gritaba después el señor Darling, y Nana lo secundaba ladrando, pero la señora Darling nunca despotricaba contra Peter. Había algo en la comisura derecha de su boca que le impedía hablar mal de Peter. Estaban ahí sentados en la habitación vacía de los niños, recordando con ternura hasta el más mínimo detalle de aquella horrible noche. Había comenzado sin acontecimientos tan igual a cualquier otra noche, con Ana preparando el agua para bañar a Michael y llevando al niño sobre su lomo. No quiero irme a la cama, había gritado él, como quien cree poder decir la última palabra sobre algo. No quiero, Nana. Todavía no son las 6. Jolín, ya no te quiero, Nana. Te estoy diciendo que no quiero bañarme. No quiero. Entonces había llegado la señora Darling con su blanco vestido de noche. Se había vestido pronto, porque a Wendy le gustaba mucho verla vestida de noche, con el collar que le había regalado George. En la muñeca llevaba la pulsera de Wendy. Le había rogado que se la prestara. A Wendy le encantaba prestarle la pulsera a su madre. Había encontrado a sus hijos mayores jugando a que eran ella y papá, como había sido cuando nació Wendy, y John estaba diciendo, «Estoy feliz de anunciarle, señora Darling, que ahora es madre», con el tono que debió haber adoptado el verdadero señor Darling en aquella ocasión. Wendy había bailado de alegría justo como seguramente lo hizo la auténtica señora Darling. Después había nacido John, con el gran boato que él creía indispensable para el nacimiento de un varón, y Michael volvió del baño pidiendo nacer también él, pero John dijo con aspereza que ya no querían más hijos. Michael casi se había puesto a llorar. «Nadie me quiere», había dicho, y obviamente la señora con el vestido de noche no había podido resistirse.
Yo te quiero, le dijo, y yo sí quiero un tercer hijo. ¿Niño o niña? Le preguntó Michael sin demasiadas esperanzas. Niño. Entonces él se lanzó en sus brazos. Algo pequeño según recordaban ahora el señor y la señora Darling y Nana, pero no tan pequeño realmente si aquella había de ser la última noche de Michael en casa. Seguían recordando. Fue entonces cuando yo irrumpí como un huracán, ¿verdad? Decía el señor Darling lleno de desprecio por sí mismo, y es cierto que había sido como un huracán. Tal vez hubiera alguna excusa para él. También él se había vestido para la velada, y todo había ido bien hasta que había llegado al nudo de la corbata. Es difícil de creer, pero este hombre que sabía tanto de títulos y de acciones no tenía ni la más mínima idea de cómo hacerse el nudo de la corbata. A veces le salía sin dificultad, pero había ocasiones en las que hubiera sido mejor renunciar a la soberbia y haber optado por una corbata con el nudo ya hecho. Esta fue una de esas ocasiones. Irrumpió en la habitación de los niños con aquella diabólica corbata arrugada en la mano. ¿Qué ocurre, querido papá? ¿Qué ocurre? Gritó él. Gritaba de verdad. Este nudo que no se quiere anudar. Se puso peligrosamente irónico. Alrededor de mi cuello no, pero alrededor del hierro de la cama sí. Sí, 20 veces he conseguido hacerlo en el hierro de la cama, pero en mi cuello no. No, de eso quiere ser eximido. No le pareció que la señora Darling estuviese lo bastante impresionada y continuó con violencia. Estate atenta, mamá. Hasta que este nudo no esté hecho alrededor de mi cuello no iremos a cenar fuera esta noche, y si no voy a cenar fuera esta noche no iré a la oficina nunca más, y si no vuelvo a la oficina tú y yo moriremos de hambre y nuestros hijos estarán abocados a la miseria. También entonces la señora Darling conservó su calma. Déjame intentarlo, querido, le dijo, y en realidad eso es lo que había ido a pedirle, y con sus bonitas manos frescas le hizo el nudo, mientras que los niños permanecieron ante ellos esperando a que se decidiera su suerte. Otros hombres se hubieran quedado resentidos por el hecho de que ella lo consiguiera con tanta facilidad, pero el señor Darling era superior a esas cosas. Le dio las gracias con indiferencia, olvidó enseguida la ira y poco después estaba bailando por la habitación llevando a Michael a caballito. —¿Con qué ímpetu saltábamos? —exclamó ahora la señora Darling recordándolo. —Nuestros últimos saltos —se lamentó el señor Darling—. Oh, George, ¿te acuerdas cuando en un momento dado Michael me dijo «Quiero saber cómo me conociste, mamá»? Era tan cariñoso, ¿no crees, George? Y eran nuestros y ahora se han ido. El baile había terminado con la aparición de Nana, y por desgracia el señor Darling la había empujado y se había llenado los pantalones de pelos. No solo eran nuevos, sino que eran los únicos de noche que había tenido hasta entonces, y tuvo que morderse la lengua para no llorar. Obviamente la señora Darling le pasó un cepillo, pero él comenzó a refunfuñar por el hecho de tener un perro como niñera. George, Nana es un cielo. Sin duda, pero a veces tengo la molesta sensación de que trata a los niños como si fueran cachorros. Oh, no, querido, estoy segura de que sabe que tienen alma. Vete a saber, dijo pensativo el señor Darling. Vete a saber. Era un buen momento, pensó su mujer, para hablarle del chico. Al principio mostró una desdeñosa incredulidad, pero se quedó pensativo cuando ella le enseñó la sombra. No es de nadie que yo conozca, dijo examinándolo con cuidado. Debe ser de algún bribón. Seguíamos discutiendo, ¿recuerdas? Dice ahora el señor Darling. Cuando Nana entró con la medicina de Michael, nunca más llevarás el frasco con la boca, Nana. Todo es culpa mía. Aunque era un hombre fuerte, no cabía duda de que se había comportado como un tonto en lo que se refiere a la medicina. Si tenía una debilidad era precisamente la de creer que siempre tomaba las medicinas con coraje, así que ahora, cuando Michael había apartado la cucharilla que Nana llevaba en la boca, él le había dicho en tono de reproche: «Sea un hombre, Michael». «No quiero, no quiero», gritaba Michael enrabietado. La señora Darling salió a buscarle una chocolatina, y el señor Darling pensó que eso demostraba falta de firmeza. «Mamá, no lo consientas», le gritó. «Michael, cuando tenía tu edad me tomaba la medicina sin rechistar», decía. «Gracias, queridos padres, por darme estos frascos que me hacen tanto bien». Y creía estar diciendo la verdad. Wendy, que ahora estaba en camisón, le creyó y dijo para animar a Michael:
Papá, la medicina que tú tomas a veces está mucho peor, ¿verdad? Mucho peor, dijo valiente el señor Darling, y para darte buen ejemplo, Michael, me la tomaría ahora mismo, pero he perdido el frasco. No lo había perdido precisamente. Se había encaramado en plena noche al armario y lo había escondido allí arriba, pero ignoraba que la fiel Lisa lo había encontrado y lo había vuelto a poner en el lavabo. Yo sé dónde está, papá, exclamó Wendy contenta de resultar útil. Voy a cogerla. Y se fue antes de que él pudiera detenerla. Su valentía desapareció de repente de la manera más extraña. John, dijo estremeciéndose, es la cosa más asquerosa que existe. Es esa horrible cosa dulce y pegajosa. Es solo un momento, papá, apuntó John, contento, y entonces llegó corriendo Wendy con la medicina en un vaso. He vuelto lo antes posible, aseguró jadeante. Has vuelto sorprendentemente rápido, replicó su padre, con una amable ironía que para ella era totalmente prescindible. Primero Michael, dijo con dureza. Primero papá, repuso Michael, que era de naturaleza desconfiada. Me sentará mal, lo sabes, amenazó el señor Darling. Venga, papá, lo animó John. Calla, John, ordenó deprisa su padre. Wendy estaba perpleja. Yo creía que tú te la tomabas con mucha facilidad, papá. No es eso, contestó él. El caso es que hay más en mi vaso que en la cucharilla de Michael. Su alterado corazón estaba a punto de estallar. No es justo, he de decirlo, aunque fuera mi último suspiro, no es justo. Papá, estoy esperando, dijo Michael con frialdad. Está muy bien que esperes. Yo también te estoy esperando. Papá es un cobarde. Tú también eres un cobarde. Yo no tengo miedo. Yo tampoco tengo miedo. Muy bien, entonces tómatela. Muy bien, pues tú tómatela. Wendy tuvo una magnífica idea. ¿Por qué no la toman los dos a la vez? Claro que sí, respondió el señor Darling. ¿Estás preparado, Michael? Wendy dijo 1, 2, 3, y Michael se tomó la medicina, pero el señor Darling se la derramó por detrás de la espalda. Michael lanzó un grito de rabia y Wendy exclamó «¡Oh, papá!». ¿Qué quieres decir con ese «oh, papá?», preguntó el señor Darling. Ya basta, Michael. Quería tomármela, pero me ha salido mal. Es eso. Era espantoso el modo en el que los tres lo miraban, como si no lo admirasen en absoluto. Miren aquí los tres, ordenó con acento de súplica en cuanto Nana se fue al cuarto de baño. Se me ha ocurrido una broma muy graciosa. Verteré mi medicina en el bebedero y ella se la beberá pensando que es leche. Tenía el mismo color que la leche, pero estaba claro que los niños no eran tan bromistas como su padre, porque lo miraron con los ojos llenos de reprobación cuando vertió la medicina en el bebedero de Nana. ¡Qué gracia!, dijo él, aunque tenía sus dudas, y ellos no se atrevieron a chivarse cuando la señora y Nana volvieron. Nana, mi dulce animal, exclamó él acariciándola, te he puesto un poco de leche en el bebedero, Nana. Nana movió el rabo, corrió hasta la medicina y empezó a lamerla. Luego le lanzó una miradita al señor Darling, pero no una mirada furiosa. Le mostró una lágrima encendida que tanta pena nos da en los perros nobles y se fue a su cama. El señor Darling estaba terriblemente avergonzado de sí mismo, pero no quería rendirse. Ante el tremendo silencio, la señora Darling olfateó el bebedero. George, dijo, es tu medicina. Era solo una broma, gruñó él mientras ella consolaba a los niños y Wendy abrazaba a Nana. Pues vaya manera de recibir mis intentos de traer a esta casa un poco de alegría. Wendy seguía abrazando a Nana. Muy bien, gritó. Sigue mimándola. Nadie me mima a mí, ¿o no? Yo soy el que trabaja para todos. No sé por qué motivo debería recibir mimos. George, suplicó la señora Darling, no grites. Te va a oír la servidumbre. Había tomado la costumbre de llamar a Lisa la servidumbre. Pues que me oiga, prosiguió el impertérrito. Díselo a todo el mundo, pero ya no permitiré que este perro siga mangoneando en mi casa ni un solo minuto más. Los niños se pusieron a llorar. Nana se acercó a él suplicante, pero él la apartó. Volvía a sentirse fuerte. Inútil, inútil, gritaba. Tu lugar está en el patio y allí serás atada al instante. George, George, murmuró la señora Darling, recuerda lo que te he contado de ese chico. Vaya, él no había querido escuchar. Había decidido dejar claro quién mandaba en casa, y como se dio cuenta de que sus órdenes no habrían sacado a Nana de la cama, la trajo con palabras melosas,
Luego la aferró con fuerza y la arrastró fuera de la habitación. Se avergonzaba de sí mismo, pero no cedía. Toda la culpa era de su carácter cariñoso, que tenía una necesidad extrema de admiración ajena. Cuando hubo atado a Nana al fondo del patio, el desacertado padre volvió a entrar y se sentó en el pasillo con el rostro entre las manos. Mientras tanto, la señora Darling había metido a los niños en la cama en un silencio insólito, y había encendido los candiles. Podían oír a Nana ladrar y John lloriqueó. Lo hace porque papá la ha encadenado en el patio. Pero Wendy era más lista. No es así como ladra cuando esté infeliz, dijo, lejos de imaginarse lo que estaba a punto de suceder. Ladra así cuando intuye un peligro. Peligro. ¿Estás segura, Wendy? Oh, sí. La señora Darling se estremeció y se acercó a la ventana. Estaba perfectamente cerrada. Miró y vio la noche salpicada de estrellas. Se agolpaban alrededor de la casa como si estuvieran curiosas por ver lo que iba a ocurrir, pero ella no se dio cuenta de eso, ni de que una o dos de las más pequeñitas le centellaban precisamente a ella. Sin embargo, un miedo indescriptible le aceleró el corazón y le hizo exclamar: «Me gustaría no tener que salir esta noche». Incluso Michael, ya medio dormido, comprendió que estaba alterada, y dijo: «¿Has encendido los candiles porque crees que hay algo que puede hacernos daño, mamá?» «No, cielo», dijo ella, «son los ojos que una madre deja tras de sí para que vigilen a sus hijos». Fue de una cama a otra, cantando mágicos encantamientos, y el pequeño Michael le echó los brazos en el cuello exclamando: «Mamá, estoy muy feliz de tenerte». Serían las últimas palabras que oyera de su hijo en mucho tiempo. El número 27 estaba a escasos metros, pero ahora caía una ligera nevada, y papá y mamá Darling tenían que mirar bien dónde ponían los pies para no ensuciarse. Eran ya las únicas personas que había en la calle. Todas las estrellas los estaban mirando. Las estrellas son bonitas, pero no pueden tomar parte activa de nada, solo pueden mirar desde arriba para la eternidad. Es un castigo que les impusieron por algo que hicieron hace mucho tiempo. Por eso las más cercanas llevan gafas y hablan muy raro, centelleando que es su lenguaje. Pero las más pequeñitas se encargan de todo. Está claro que no quieren mucho a Peter, que se divierte con maldad escondiéndose tras ellas e intentando apagarlas, pero les encantan las bromas, y todas estaban de su parte aquella noche, deseando que los mayores se fueran por fin de una vez por todas. Así que cuando la puerta del 27 se cerró detrás del señor y la señora Darling, hubo cierta conmoción en el firmamento, y la estrellita más pequeña de la Vía Láctea gritó: «¡Ahora, Peter!».